Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Recuerden que nos pueden contactar también en redes sociales. Nos encuentran como La Venganza Radio o en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Y atención, porque hay algunas invitaciones que queremos compartir con ustedes. Julia Senco este sábado. Atención, atención. Vuelvo a ser luz. ¡Oh! Muy bien. Un streaming. Capten la diferencia, ¿eh? En la pieza de Dolina, vuelvo a ser luz. Chao, quedé tirado por el piso. Esto es el 12 de septiembre a las 21 horas. En venta por Ticket Hoy. Todo junto. Ticket Hoy. Atención, ¿eh? Con Julia Senco, la gran cantante argentina. Sí, le cuento que también el 12 de septiembre actúa Coco Silly. Ah, el mismo día. Sí, señor. ¿Cómo hacemos? A las Muy 20. fácil. ¿Cómo hacemos? Muy fácil. Hay dos funciones de Coco. Sí, claro, la de las 10 de la noche y las de las 23:30. La de las 10 de la noche. Primero vean a Julia Senco y después vean la de las 23:30 a Coco Silly. Sí. Pero hay por una función Plateanet. hay una función agotada. ¿Cómo es esto? Y me imagino que habrá un cupo de gente un cupo de entradas por la cuestión del streaming o algo así. Entonces, ¿Pero de dónde es eso? Esto es en plateanet.com. Claro, es streaming, sí. Sí, streaming. Bueno, plateanet.com. El Coco está con el Puma Goiti, Daniel Arauz, Rory Serrano y el ya mencionado. Catedráticos es el nombre de la obra. Ah, bueno, extraordinario esto. Son dos funciones. 12 de septiembre a las 22, que ya está agotada además. Así que si querían ver la de las 22, igual no pueden. Y a las 23:30 todavía quedan. Así que listo. Adelante. Muy bien, si me permite, yo tengo un agradecimiento para hacer a Germán Alarcón de Rosario, que está haciendo un trabajo de investigación sobre la historia de Rosario Central, y me contactaron porque sabe que descubrí que mi tatarabuelo, jugaba en Rosario Central, un tal James Barton, era del equipo, digamos, el antecesor de lo que después fue Rosario Central. Ah, mire usted. Y bueno, me permitió reconstruir toda una historia ahí de los Barton en Rosario y ferroviarios, etcétera, que le agradezco mucho. Germán Alarcón. Muy lindo. Muy lindo. Vamos nomás, adelante. Vamos a hablar hoy de la revolución de la guillotina. Usted sabe que durante el antiguo régimen, estamos hablando de Francia, las autoridades trataban de conseguir la obediencia a la ley y a los reyes a cualquier precio. Y para ello recurrían a una justicia ejemplarizante, pensada para atemorizar, para escarmentar a la población. Y un elemento fundamental de este sistema era la pena de muerte, que se aplicaba de forma habitual y además iba precedida de horribles suplicios para el reo, con el pretexto a veces de arrancarle una confesión y a veces con ningún pretexto. Se trataba de un castigo profundamente desigual, porque por un lado los aristócratas estaban exentos de la tortura o el maltrato físico o psíquico, y cuando eran condenados a muerte, sufrían decapitación, un método rápido y aparentemente indoloro, si lo realizaba una mano experta. Bueno, mire, esta ventaja, la ventaja que tiene la decapitación sobre la horca, bueno, qué sé yo le regalo las dos cosas, pero acá dice que los hombres y las mujeres del pueblo eran ejecutados con métodos brutales, como la horca, que efectivamente es un método brutal, el descuartizamiento y a veces la hoguera. Estas ejecuciones solían ir precedidas por las torturas que el juez estimase necesarias. Y, bueno, se llevaban a cabo estos tormentos en público. Bueno, todo en público, también se tocaban en público, ¿no?
Así que venía la flagelación, el tormento de la rueda, la ruptura de todos los huesos, te arrancaban trozos de carne de distintas partes del cuerpo con unas tenazas, etcétera, etcétera. Durante el siglo XVIII, con el triunfo de la Ilustración, muchos juristas y hombres de letras denunciaron la tortura, las penas desproporcionadas y los privilegios de la aristocracia. Algunos llegaron a pedir la abolición de la pena de muerte. Se puede destacar en este sentido el Tratado sobre la Tolerancia de Voltaire y el libro que se llama de los delitos y las penas de Cesare Beccaria, todos ellos, que fue un gran jurista, sí, también. Todos ellos inspiraron la obra de la Revolución Francesa de 1789. Una de las primeras tareas que emprendió la Asamblea Constituyente fue la elaboración de un código penal acorde con los principios del derecho natural. Y fue en ese contexto en el que se planteó el debate sobre la pena de muerte. El 10 de octubre de 1789, un médico de 50 años llamado Joseph Ignace Guillotin presentó una propuesta para establecer la igualdad ante la ley también en los asuntos de derecho penal. Leo: los delitos del mismo género se castigarán con el mismo género de pena, sean cuales fueren el rango o condición del culpable. Es decir, que por más que vos fueras aristócrata, te tocaba la misma pena que a cualquiera. Este principio, que ahora parece lo más natural del mundo, era revolucionario en Francia y tardó muchos años en ser aprobado en el resto de los países. Guillotin no ponía en cuestión la pena capital. Su propuesta consistía en igualar las penas y a la vez humanizar su aplicación. Para ello propuso extender el método de la decapitación, que hasta entonces era privilegio de la aristocracia, a los reos de todas las clases sociales. Al mismo tiempo, a fin de evitar los inconvenientes y errores que a menudo cometían los verdugos con el uso del hacha, o a veces de la espada, proponía emplear un aparato cuyo mecanismo cortaría la cabeza en un abrir y cerrar de ojos. La referencia de Guillotin a este mecanismo de decapitación dio enseguida mucho que hablar, pero es errónea la creencia común de que él fue el inventor de lo que conocemos como guillotina. Desde al menos el siglo XVI se utilizaban artilugios parecidos en diversos países de Europa, si bien no parece que fueran muy habituales, y en todo caso estaban reservados a los reos de clase alta. Guillotin pensaba seguramente en la posibilidad de perfeccionar uno de estos aparatos, tarea que finalmente recaería en otro personaje. Sí. En el marco de los debates sobre el nuevo Código Penal, el 30 de mayo de 1791, el diputado Louis-Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau dio un paso más allá y propuso sin más la abolición de la pena de muerte. ¿Cómo me gustaría llamarme Louis-Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau? Bueno, en realidad no tuvo mucho éxito esta propuesta de abolición de la pena de muerte. Su amigo Robespierre fue uno de los pocos que se podían contar con los dedos de una mano. Sí. ¿No? Fue uno de los pocos que apoyaron esta medida humanitaria. Pero el esfuerzo de ambos fue inútil. El 1 de junio de 1791, la inmensa mayoría de los diputados votó a favor de la pena de muerte. Le Pelletier de Saint-Fargeau no se desanimó y 2 días más tarde propuso la adopción del principio de igualdad también ante la pena capital. A todo condenado de muerte se le cortará la cabeza. A todo, listo.
La redacción final del código, aprobado el 25 de septiembre del 91, dice, en sus artículos segundo y tercero, artículo segundo, la pena de muerte consistirá en la simple privación de la vida, sin que nunca se pueda ejercer ninguna tortura hacia los condenados. Y tercero, a todo condenado se le cortará el cuello. Chao. De este modo, la igualdad ante la ley se extendía también a la cuestión penal. En marzo de 1792, la Asamblea, en cumplimiento del nuevo código, encargó al médico cirujano Antoine Louis, secretario perpetuo de la Academia de Cirugía, la elaboración definitiva del nuevo aparato para realizar las ejecuciones. Este señor Louis y su colaborador Tobias Schmidt, un fabricante de arpas alemán, crearon un artilugio que se inspiraba en los aparatos similares con el objetivo de aminorar al máximo el dolor. La aportación principal de Louis fue el modelo de hoja con filo oblicuo para que cortara limpiamente y alcance su objetivo, decía el tipo. Sin embargo, tanto Louis como Guillotin terminaron lamentando que su nombre quedara asociado a la nueva invención, que pronto fue conocida como Louison o Louisette y más comúnmente guillotina. El prototipo estuvo construido en 2 semanas y enseguida se probó en cadáveres de animales y de personas. Finalmente, la guillotina se instaló en la Place de Grève, frente al Ayuntamiento de París, y fue allí donde el 25 de abril de 1792, Nicolas Jacques Pelletier, otro Pelletier, condenado por robo a mano armada, se convirtió en el primer ejecutado, mediante el nuevo procedimiento. El aparato parecía destinado a suplir a los verdugos en estos casos de delincuencia o criminalidad común, pero apenas unos meses después, en agosto de 1792, fueron llevados ante la guillotina 2 reos políticos, 2 servidores de Luis XVI, que había sido depuesto del trono, ¿no?, tras la insurrección del 10 de agosto, y a estos 2 niatos se los acusaba de actividad contrarrevolucionaria. Desde ese momento, bajo el régimen de la revolución, que duraría, el terror que le llamaban, hasta la caída de Robespierre, casi 2 años más tarde, la guillotina se convirtió en el instrumento y también en el símbolo, ¿no?, de la política del terror que la revolución desencadenó contra sus enemigos interiores, ¿no?, que eran, los aristócratas y otros partidarios del antiguo régimen. Bien, durante este periodo, el total de condenas de muerte y de ejecutados con la guillotina en toda Francia fue de 16.594 personas. 2.600 de ellas fueron ejecutadas en París, no tantas, principalmente en la guillotina que se colocó en la actual Plaza de la Concorde. Y allí serían ejecutados tanto Luis XVI, María Antonieta y también el mismo Robespierre, ¿no?, después del golpe de Termidor. Tal fue el balance del llamado terror legal, en el que hay que ver un intento de controlar y centralizar la violencia política más generalizada, que también se creció en esos años, ¿no?, y que se calcula que ascendió a entre 35.000 y 40.000 víctimas. Pero esto incluía violencia popular, ejecuciones sumarias, muertes en las cárceles, etcétera, ¿no? Terminado el terror, la guillotina no cayó en desuso, siguió empleándose bajo el Directorio, bajo Napoleón y durante todos los regímenes posteriores, durante casi 2 siglos. La última ejecución mediante la guillotina se produjo en 1977. Pero no en una plaza pública ya. Sí, antes de la abolición de la pena de muerte, que fue 4 años más tarde.
Este es el cuento que queríamos contarle acerca de la guillotina. 4 años más tarde, perdón, ¿había pena de muerte en Francia hasta 1981? Había pena de muerte y había guillotina hasta el 77. Jo, Parece mentira, ¿eh? Qué locura. impresionante, impresionante. Lo que no sé es si, y me parece que no, estoy casi seguro, de que las ejecuciones ya no serían públicas, me imagino. Claro, claro. No, no creo que van a poner ahí en la Plaza de la Concordia, al lado del obelisco, Claro. al tipo ahí cortándole la cabeza. Bueno, ¿con qué le parece que podríamos ilustrar esta siniestra conmemoración de la Luisette? Bien, vamos a escuchar Put Your Head on My Shoulder. Pon tu cabeza en mi hombro. Sí. El sagrado tema de Paul Anka. En conmemoración de tantos que han ido a poner la cabeza ahí en la guillotina. Adelante.